Hola a todos, vamos a hablar aquí un poco cuál es mejor. Ni hay comparación, pero vamos de nuevo a hablar un poco entre la visa T y el asilo, señores, porque muchas personas o digamos algunas personas piensan que la visa T que ya está muy mal hablado y que si debería aplicar o no, y por eso es que quiero hacer aquí una aclaración de lo que está realmente ocurriendo y por qué ustedes, claro, cada uno aplica por lo que es elegible, señores, y eso es muy importante, pero vamos aquí a hacer una comparación de por qué la visa T con todo todavía es muchísimo mejor que el asilo. Pues el asilo todavía está mucho más quemado, solo que la gente creo que ya entiende, ya lo acepta como algo normal, meter un asilo frívolo como una estrategia, como tantísimos abogadas, muchos son abogados enfocados en ese caso, lo están haciendo. Entonces, vamos a hablar un poco de las ventajas todavía de las visas T en comparación con el asilo. Para los que no me conocen, soy Andrea Park, abogada de inmigración, licenciada en Nueva York, pero atendiendo clientes por todo el país, y la mayoría de nuestros clientes no son de aquí ni de cualquier otro estado cerca de aquí, pues la gente muchas veces no se acostumbra a trabajar a distancia, y lo más importante con estos casos no es encontrar un abogado en su aldea, en su pueblito, en su ciudad, lo que sea, pues a veces esos abogados no van a entender de estos casos. Lo importante, señores, a veces digo, lo importante es encontrar un abogado o una abogada que se enfoque en estos casos, que realmente hayan hecho estos casos de verdad y sobre todo aprobado por lo menos la buena fe, por lo menos unos 20 buena fe o 10 buena fe, lo que sea, durante la era del presidente Trump, y que realmente, y eso ustedes lo pueden pedir, esos documentos, antes de escoger ese abogado o abogada, pues hablar, criticar de estas visas u otras visas humanitarias es fácil, de ahí hacer, señores, de verdad. Entonces, señores, en la era de la tecnología, lo más importante en este país no es el abogado en su pueblito, en su aldea, en la esquina, en su ciudad pequeñita, lo que sea, pues a veces esos abogados podrían tener menos experiencia que una abogada o un abogado de una grande metrópoli como es Nueva York. A veces no, es un ejemplo. Puede ser en cualquier lugar. Eso es lo que estoy queriendo decir. Lo más importante que se enfoque en estos casos, que el abogado o la abogada sea no solo abogado, pero psicólogo, psicóloga, sociólogo, socióloga, historiador, que entienda de todo un poco, porque estos casos son humanitarios, que no hay un sí o un no. Tiene que saber analizar, entrar a profundo, señores, ¿entienden? Estos casos a simple vista uno podría no ser elegible. Por eso es que es muy importante encontrar un abogado o abogada enfocada en estos casos, con experiencia en estos casos. Y tal vez en su pueblito, en su ciudad, usted no lo encuentre, señores. Y inmigración es una legislación federal, y con el avance de la tecnología, como les digo, señores, ya no importa más la distancia, señores. Claro, si es médico, sí, tiene que ser posible de ir a visitar el médico, pues el médico tiene que ver su cuerpo, ver a usted. Es diferente de leyes, señores. Entonces, vamos a hablar un poco de la visa T comparado con el asilo, señores. Para los que no se suscribieron a nuestro canal, señores, suscriban por favor a nuestro canal para que este canal crezca
y muchísimos inmigrantes que están indocumentados puedan arreglar sus papeles. Todos los abogados de inmigración tendríamos que dedicarnos a arreglar, a encontrar opciones a los indocumentados para que puedan vivir sin miedo. Esa es la verdadera ayuda y ese es lo más importante que los inmigrantes indocumentados necesitan en este momento, señores, porque con eso ya casi todo se resuelve. Dinero es una cosa que va y viene, señores, y eso yo lo sé, señores. Entonces, para que tantísimos indocumentados puedan arreglar, es muy importante que ustedes compartan este video, cliquen y sobre todo suscriban a nuestro canal. Nosotros somos selectivos. Yo no tomo todos los casos de Visas T, Visa VAWA o lo que sea que me viene. Soy muy selectiva. Tengo que ser compatible con los clientes y claro, los clientes tienen que ser elegible y poder adaptarse a trabajar con nuestra oficina. Entonces, señores, tiene que llamar. Si ustedes están interesados, lo mejor ahorita, como estamos muy ocupados, ahora es llamar a nuestra oficina y de ahí eso sería el primer paso, señores. Pues ahora como estas visas tienen protecciones, señores, está mucho mejor que cualquier otro proceso de inmigración. Pues antes del día 20 de mayo de 2026, antes de la orden ICWC Binoin entrar en efecto protegiendo a todos los que tienen los casos de Visas T, Visa U o Visa VAWA pendiente, nadie ya no tenía más garantía y eso no existe con otros procesos migratorios como las peticiones familiares. Actualmente existen un enorme riesgo dentro de los Estados Unidos. Claro, ese riesgo, un experto de las peticiones familiares lo debe analizar. Yo he hecho tantísimas peticiones familiares, incluyendo la mía, pero en los últimos años ya no estoy dedicando muchísimo con esos casos. De vez en cuando aquí en Nueva York para la comunidad coreana yo hago eso, ¿sabe? Pues los coreanos, la mayoría entraron legalmente. No hay muchos indocumentados en la comunidad coreana, pero todavía de repente hay algunos. Entonces a veces ayudo, hago con ellos, ellos me llaman. Lo que pasa es que por más que yo hable varios idiomas, no da para todo, señores. Cansa mucho a veces. Entonces uno tiene que quien todo quiere, todo pierde. Entonces, a veces tenemos que elegir. Entonces, señores, por eso yo elijo nuestros clientes, los clientes que les voy a ayudar. Elijo cuidadosamente, no tomamos todos los casos. Los clientes tienen que saber ser compatible con nosotros también. Entonces, vamos a hablar un poco aquí la grande ventaja que existe con las visas T, que el asilo no lo tiene. Pues a veces yo escucho por ahí que la visa, están diciendo que la visa T o la visa VAWA, de la visa VAWA hablamos en otra oportunidad, pero que la visa T ahora sí vale la pena aplicar porque está tan quemado. Señores, la grande ventaja de la visa T, señores, comparado con el asilo, primeramente que ustedes tienen protección, señores, con solo aplicar ahora, si son elegibles, tienen protección con la única condición de tener estos casos pendientes, lo que el asilo no tiene ni va a tener. ¿Y por qué será eso? Porque si hablan, si critican sobre la visa T, yo estaba pensando en estos días, pero la visa T, ¿por qué critican tanto de la visa T si el asilo que existe, más de 4 millones, el último que fue reportado dicen que es casi 4 millones, pero para mí existen unos mucho más que eso, pero supongamos, para decirlo cierto, supongamos, tienen 4 millones de asilos pendientes, tanto en el Tribunal de Deportación, tanto como en la UCIS, los asilos afirmativos y defensivos. Y de esos 4 millones, ¿cuántos ustedes piensan que son tan verdaderos? Porque yo aquí en Nueva York, si en Nueva York no se ve de todo, no van a encontrar en ningún lugar del mundo. Hasta hay un dicho, si uno sucede en Nueva York, se sucede en cualquier lugar del mundo.
porque aquí ocurre de todo. Casi muy difícilmente una persona realmente califica por la visa, por el asilo, señores. Pero lo que pasa, y eso, señores, hasta con los venezolanos es así. Yo he encontrado en esos eventos de las iglesias que antes hacía, cuando trabajaba para organizaciones sin lucro y cosas así, cientos de venezolanos, y muchos, la verdad, ni califican por el asilo. Pero bueno, un abogado experto, porque yo no soy abogada experta en asilo, yo conozco, antes hice especialmente con organizaciones sin lucro, especialmente la última que trabajé. Nosotros recibimos fondo financiero muy grande, millones, para cuidar del asilo de los ucranianos y de los afganes, pero la mayoría de los ucranianos no eran elegibles por asilo, porque guerra, por más que sea muy cruel y no puedan volver a su país de origen, no es motivo de asilo, señores, ¿entienden? Entonces, el asilo no es motivo porque son pobres, no importa si mueren de hambre, no es por violencia general, no es para buscar una vida mejor. Y los tantos millones de inmigrantes que vinieron en este país pidiendo asilo, la mayoría son eso. Vamos a ser honestos, mientras que la visa, porque con el asilo, señores, y esa es otra grande ventaja de la visa T, es mucho más fácil de ser elegible, de calificar por una visa T que por el asilo. Pero estoy viendo, no están hablando del asilo, el asilo que es puro fraude comparado con la visa T, pero usan un termo mejor, usan como estrategia para ir quedándose y ver, porque piensan que mientras se van quedando, ¿no? Pero la mayoría no tienen caso de asilo, ¿entienden? Tal vez algunos cubanos, algunos nicaragüenses, porque ni los venezolanos más tanto así, señores. Ahora, Corea del Norte, afganes, sí, pero ¿cuántos coreanos del norte o afganes están en la vida real buscando esos abogados privados que se dedican a hacer asilos también, señores? Entonces, esos, y también ya he escuchado tanto fraude de abogados hombres que hacen asilo, señores. Entonces, no es solamente fraude de visa T o visa VAWA, señores. Eso es lo que les quiere hacer pensar, pero piensen un poco. La visa T solamente existe como unos 60,000 casos pendientes, y el asilo como unos 4 millones plus. Eso porque la administración del presidente Trump simplemente no deja más aplicar en la frontera. Entonces, de 4 millones a 60,000 plus no llega ni 2%. Entonces, no habría razón para, antes de desaparecer el asilo, como por ahí dicen, y que ni siquiera hacen estos casos, va a desaparecer. Primero tiene que desaparecer el asilo, después tiene que desaparecer otros casos más, y después, ¿sabe? Porque hay mucho más abuso con otros beneficios migratorios que con la visa T. Además, la visa T es mucho más fácil de calificar por la visa T. Es por un abuso, o sea, por un maltrato laboral. ¿Cuántos inmigrantes indocumentados en este país fueron obligados, forzados a trabajar bajo amenaza de llamar a inmigración, o puede ser una amenaza directa o hasta psicológica, todo tipo de amenaza? ¿Cuántas personas? Yo escuché mucho más personas que califican por la visa T que por el asilo, señores, aquí en Nueva York. Entonces, señores, la segunda es esa, que hay mucho más asilo pendiente, 4 millones plus, y la visa T 60,000. Entonces, la visa T tiene más posibilidad, y como la visa T es más fácil de calificar, señores, esa es la grande ventaja. Que la segunda grande ventaja es esa, que la primera es la protección, que el asilo no tiene. Este gobierno odia el asilo, señores, ni lo tiene en cuenta. Creo que no lo desaparece ya porque no puede. Tal vez sea así con la visa T, pero la visa T no se recuerdan tanto porque es
es tan ínfimo, señores, comparado con el asilo, ni 2%. Entonces, con la visa T, si tienen protecciones, con el asilo no lo tienen. Segundo, es mucho más fácil calificar por la visa T que por el asilo, señores. La tercera ventaja de la visa T que el asilo no tiene es que la visa T, señores, no tiene entrevista. El asilo sí tiene una entrevista brava donde se lo puede detener y deportar, señores. La cuarta ventaja es que la visa T, la mayoría de las veces no se necesita la única evidencia mandatoria es una declaración detallada. Lo que pasa es que esta administración que lo está haciendo intencionalmente, pero esta administración va a pasar, inclusive la organización sin lucro llamada CAST, dice claramente que yo leo y estudio por todas partes, señores, como le digo, todos los días estudio muchas horas, es parte de mi cultura, desde que nací yo era así. Mi papá coreano era tan estricto que antes que la escuela, la preparatoria, la middle school comience durante las vacaciones, yo ya tenía que estudiar todito. Así comienzan las aulas, ya sabía todito, ¿sabe? Entonces, la educación, ese tipo de formación y es con lo estricto que es, ya me acostumbré ahora que ya estoy más vieja. Entonces, señores, como le estaba diciendo, la visa T, lo más importante es una declaración detallada estoy hablando. Y claro, de ahí si tiene evidencia va colectando. Con esta administración que es más importante colectar más documentos, si puede, si es que tiene, o ir ayudando, documentando un poco más, señores. Pero estos casos, cada caso va a depender. Como les digo, lo que sí es mandatorio es una declaración en detalle y el resto va preparando y documentando de acuerdo a la persona. Ahora, el asilo, la mayoría de las veces tiene que tener bastante evidencia de la persecución del gobierno o alguien relacionado con el gobierno y tiene que ser en base a esos requisitos de raza, nacionalidad, religión, a un grupo particular social que es muy difícil de calificar porque es por problemas en su país de origen. ¿Y cuántos gobiernos realmente persiguen que están aquí? Hasta el gobierno de Cuba, Cuba hasta puede ser un poco más, pero yo conozco cientos de nicaragüenses que no son perseguidos por su gobierno, que simplemente son perseguidos por su familia, por la violencia doméstica, por la ganga y por la pobreza. Y vienen aquí a buscar mejores oportunidades. Eso no es asilo, pero bueno, van aplicando por el asilo para ir quedándose mientras encuentran otras formas y van metiendo los casos frívolos, que también podría ser también fraude, pero bueno, nadie está diciendo eso porque ya es aceptado, parece, señores, que se puede meter asilo por meter, señores. Entonces, el asilo, la mayoría de las veces ustedes necesitan pruebas concretas, a veces en circunstancias excepcionales, yo diría uno de Corea del Norte que se escapó de barco en la madrugada, que existe eso a veces. Ellos se van a Corea del Sur, que es súper capitalista, súper avanzado, súper rico, pero al escapar de esa forma, tal vez no lleve nada, no lleve celular, no tenga nada, podría ser, pero porque se conocen los hechos y podría tal vez defenderse con una declaración en detalle porque se sabe de la vida que es en Corea del Norte. Todo allá son perseguidos por el gobierno, lo que como les digo no es en Nicaragua, no es en Venezuela, no es ni siquiera en Cuba así. Yo conozco muchas compañeras del este europeo que se van de vacaciones a Cuba. Conozco hasta mucha gente que se va a pasar vacaciones, se va de vacaciones a Cuba, y muchas cubanas que están aquí para mejorar su vida que no eran exactamente perseguidos. Pero claro, Cuba tiene más persecución, en mi opinión, que por mi experiencia aquí en Nueva York, que todo ocurre, que
los cubanos tal vez son más perseguidos que los nicaragüenses, porque nicaragüense es más como una perseguición, puede ser si usted interviene y cosas así. Yo ya viví en país donde había dictadura y perseguición del gobierno cuando era una niña, como unos 45 años atrás, 48 años atrás, cosas así, o 50 años atrás, digamos, señores. Pero si uno no, lo mismo en esos países, si uno no interfiere con el gobierno, no pasa nada, señores. Entonces, el asilo sí tiene que tener evidencia concreta. Con la visa T no es tanto así. Uno puede ir creando evidencia con la excepción de la declaración que es hecha en base a su memoria y a lo que usted diga. Entonces, esa es otra grande ventaja de la visa T que el asilo jamás va a tener generalmente. Y la quinta ventaja del asilo, digo de la visa T, que el asilo nunca va a tener, es que el porcentaje de aprobación de la visa T con todo es mucho mayor que el asilo y siempre será así. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de calificar para la visa T que para el asilo, señores, ¿entienden? Pero claro, para calificar para la visa T, ustedes siempre tienen que buscar abogados que se enfoquen en esos casos y que usted sabe que haya hecho esos casos de verdad, no solo hablando, señores. Criticar es fácil, hacer de verdad esos casos hay que ver ahora, señores. Entonces, estas son las 5 ventajas de la visa T que el asilo jamás va a tener. Y no se desanime, pues el asilo es mucho más quemado. La visa T está mucho mejor, señores. Y cuando todo esto pase, se va a quedar mucho mejor y todo esto todo lo que está ocurriendo ya se va a volver al normal y las visas T van a ser decididos mucho más en cantidad, más rápido y mucho más, señores. Entonces, más una vez, señores, suscriban a nuestro canal, cliquen en el like, sobre todo compartan este video para que tantísimos inmigrantes en este país puedan arreglar sus papeles, señores, y hasta el próximo video.